Doctor, buenos días. Nombre de Ricardo Gaviria. Antes de iniciar, ¿cuántas tutorías hizo usted para su trabajo? Quiero aclarar que el número de tutorías tiene que ver con la evaluación del proceso de doctorado. Yo ni siquiera sabía que usted ha trabajado en una clínica veterinaria en Valle de Córdoba, Nacional. Pues allá vengo. No lo sabía. Pero entonces le voy a pedir el favor para que haga el contacto a la persona que le dio los datos de su cuerpo. Ricardo Gaviria. Estudio fue sobre la crisis de dependencia de entonces. ¿Quién Entonces, en felinos, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2024, la clínica veterinaria Animal Family en Puerto Rico, Casanare, se van a realizar mediante aplicación de algunas medidas epidemiológicas, claramente que es superdosis, la formación de cristales no solubles en la orina, los cuales se forman después de la agregación sobresaturada de cristales urinarios formados. Estos se forman normalmente por acumulación de la orina, concentración de la orina, grandes cantidades de calcio, sodio, oxalato. Y es una patología que reside en gatos y genera normalmente funciones urinarias. ¿Sí? Es de importancia comprender el patrón de la presentación, identificar los factores de riesgo, diseño de las estrategias de prevención y control. Como objetivos, pues analizar la presencia de uroliticiasis en felinos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024 en la clínica Animal, mediante la aplicación de algunas medidas epidemiológicas, ¿sí? ¿Qué vamos a determinar? Lo específico, pues determinar la razón macho-hembra, calcular la proporción de pacientes felinos, hallar la prevalencia, establecer la tasa de mortalidad y letalidad y eliminar los factores de riesgo mediante OR. Estimar los factores de riesgo mediante OR. ¿Sí? Desde acá estamos con la metodología, la cantidad de animales que se evaluaron, o sea, en todos los casos de los 3 meses, fueron 53 gatos, la ubicación de la clínica, desde ahí empieza entonces el plan de estudio. Sí, empezamos también en la metodología, porque tenemos el plan de estudio que la población objeto que se estudiaron fueron los felinos que ingresaron a la clínica veterinaria en el periodo de tiempo transcurrido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024. Se estudiaron también los rasgos como edad, sexo, raza y tipo de alimentación. Tipo de estudio es un estudio epidemiológico longitudinal retrospectivo de casos y controles por medio de vigilancia pasiva en la clínica veterinaria, evaluando los datos correspondientes a los últimos 3 meses del año 2024. Tipo de muestreo, se realizó muestras de conveniencia, dado que pues, se ajusta la facilidad del acceso a la información de las historias clínicas y el muestreo se realiza mediante estudios de signos clínicos de utilidad, damos de utilidad para estudios de signos clínicos, de pruebas para clínicas, de estudios diferenciales, entre otros. Los sesgos epidemiológicos. En estos sesgos podemos tener un proceso de selección y seguimiento analizada, considerado como que puede haber error en el sistema y puede haber datos que se pueden haber informado, que puede generar alguna diferencia entre lo verdadero y lo registrado. Estos fueron los datos obtenidos durante el tiempo mencionado. Se evaluaron 53 animales, de los cuales 19 fueron diagnosticados. Bueno, ya pasamos al historia natural de la enfermedad, el periodo prepatogénico, ¿sí? Uno de los agentes en este momento, pues el agente sería los minerales compuestos que van a generar los dolitos. El agente, el huésped del agente, los minerales compuestos, el huésped serían los animales, los humanos, que son los que normalmente las personas que han nombrado hasta los renales. ¿Cómo se puede presentar? Por dietas, pH urinario, enfermedades y años de bajo consumo de agua. El periodo prepatogénico, que es lo que hace, es años de enfermedad, disuria, urina, erección, también excesivo de los genitales, distinción abdominal, cambio de comportamiento del animal.
los sondajes con monitoreo o por cirugía y el tratamiento pues, que se realiza. Si prevención primaria, pues primeramente informar a los dueños productores del manejo nutricional que se pueda dar a los animales y de manera de estrés. Prevención secundaria, el monitoreo urinario y prevención tercera, el tratamiento ya y complicaciones que puedan presentar para la rehabilitación del paciente. Pues aquí están ya los resultados. Aquí fue la cantidad de pacientes felinos que ingresaron totales en los últimos meses a la clínica. ¿Sí? La cantidad de pacientes por meses, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? La cantidad de casos que se presentaron, o sea, se presentaron 19 casos, pues ya eran otras patologías que se presentaron. Se valoraron 53, pero de los 53, solo 19 salieron presentados. Acá los estados de resultados, pues ya la cantidad de pacientes que se presentaron exactamente en los meses. En octubre se presentaron 6, en noviembre se presentaron 9 y en diciembre se presentaron 4. ¿Sí? Para presentar los 19. La clasificación por sexo del paciente y diagnóstico: en hembras se presentaron 7, en machos se presentaron 12, para total 19. Eso es el total de los 3 meses. ¿Sí? Aquí ya va discriminado por lo que son los meses de octubre, 2 hembras, 4 machos, en el mes de noviembre, 3 hembras y machos, y en el mes de diciembre, 2 hembras, 2 machos. ¿Sí? La cantidad de animales fallecidos en el mes de noviembre y en diciembre. La clasificación por edades, ¿sí? De 0 a 3 años, de 0 meses a 3 años, se presentaron 3 casos, de 3 años a 6 años se presentaron 9 casos, y de 6 años a 5 años se presentaron 5 casos, a 9 años se presentaron 5 casos, y de 9 años a 11 años se presentaron 2 casos para total de 19 de los pacientes que se lo informado. También en las dietas que se estaban utilizando, que estaban concentrados, 14 animales eran alimentados por otro lado y 5 animales eran mixtos con la alimentación que dominaban en la casa y pues concentraban ahí. Sí, la razón es una razón total de sexo entre hembra y macho, lo cual nos daba como resultado que de cada puse de los machos era la mayor cantidad de pacientes afectados era macho, ¿sí? Y la mayor cantidad de hembras. Entonces, esto en el total nos quiere decir que por cada una hembra hay 1.7 machos que presentaron pielonefrosis, ¿sí? En la razón paciente, en la razón sexo. ¿Sí? Esto ya fue en el mes de octubre, ¿sí? Que por cada 2 hembras se presentaban 2 machos, por cada una hembra se presentaban 2 machos. En la razón en noviembre, por cada 3 hembras se presentaban 2 machos. Y en la razón diciembre, que por cada hembra se presentaba un macho. La proporción entonces eran los casos ingresados en el mes de octubre, ¿sí? Los casos que presentaron en el mes de octubre sobre los casos totales que se realizaron. ¿Sí? Entonces en ese momento en el mes de octubre fueron 17 casos y sobre la población que se realizó fueron 50 animales. ¿Sí? Esto nos daba un porcentaje, esto nos daba un resultado de 0.32, que al multiplicarlo por 100 nos daba el 32%. ¿Qué quiere decir? Que la proporción para el mes de octubre de los animales que ingresaron a la clínica Animal Family ingresaron por este caso, para este caso a la clínica Animal Family fue un 32% para el entonces. La proporción paciente de noviembre, o sea, esto es una cantidad, ¿no? O sea, estamos sacando como el porcentaje para llegar a los 53 animales, las cantidades evaluadas. ¿Sí? La cantidad en noviembre, las pacientes en el mes de noviembre, también nos fueron 22 pacientes que ingresaron. En el mes de noviembre se evalúa sobre el 53%, sobre el 53% que fueron los que ingresaron en los 3 últimos meses. Si esto nos da un resultado 0.41, que multiplicarlo por 100,
nos quiere decir que la proporción que de cada, que de cada, de cada 100, que del 100%, el 41% ingresó. De cada que del total de la población que ingresó en el mes de noviembre, el 41%, que el total de la población ingresada en el trimestre, por en el trimestre, corresponde al mes de noviembre. Sigamos. Sí. Se le va a pasar el tiempo y no hay más tiempo. A los 15 yo puedo. La prevalencia, sí, el número de casos, la prevalencia general, el número de casos que se presentaron ya sobre la población total. Eso no quiere decir que de cada 100 animales, o de cada 100 animales, 35 puntos en la prevalencia general, ¿sí? De cada 100 animales, el 35.8% presentó en el último trimestre del año. Sí, así específicamente en el mes de octubre, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. La mortalidad son los casos que se presentaron sobre la población total del último trimestre. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que sobre la población total, el 100% de la población total, el 5.6 murieron. Sí, mismo la específica, que murieron 2 murieron en noviembre y 1 murió en diciembre. La letalidad son los animales que murieron sobre los animales enfermos. ¿Sí? Esto nos da una letalidad de 3 sobre 19, nos da una letalidad de 0.157, pero multiplicado por el 100% nos quiere decir que del 100% de los animales que entraron enfermos, el 15.7% tuvieron sobre términos penales o requisitos. Las medidas de situación, o para hablar de las medidas de acción, ya hablamos de lo que son las medidas de momios, o que llaman los rayos. ¿Sí? Aquí se hicieron los cuadros precisamente, evaluando lo que es sexo de alimentación. Se tuvieron los machos, los que se presentaron positivos, los que se presentaron negativos, y las hembras igualmente, los que se presentaron positivos y los que se presentaron negativos. ¿Sí? Se miró que las cantidades nos dieran el mismo resultado para así poder puede recomendar acá de 12 por 13 los machos sobre las hembras y de 21%. Frente a 90. Sí, esto nos daba una de 156 sobre 147. Esto no quiere decir que es un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir ahí? Que para esto los machos presentaban más factor de riesgo, presentaban 1.6 más factor de riesgo de presentar la enfermedad de borreliasis. Y igualmente en la alimentación. En la alimentación se hizo la evaluación entre concentrado y alimentación mixta. ¿Sí? También se dio un resultado y aquí nos dio el 9.1%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá? 9.1, perdón, 9.1, que de los animales que consumen concentrado, el 9.1% son más afectados que los animales que consumen concentrado. Las conclusiones, pues ya se pidió razón macho-hembra, las proporciones entre pacientes felinos, la prevalencia de la tasa de mortalidad, la letalidad y los factores de riesgo en el vuelo.
pues en salud pública también han quedado mal. Y ese sí está bien. Pues, bueno, no sé, pero cómo podía referenciar. Para que yo diga una cartilla en la biblioteca. La cartilla la compartimos en esta colgada en la plataforma del curso. Iniciamos. Deja ver el título del trabajo. Análisis de la presencia de litiasis en felinos. ¿Qué analizó usted? Analicé los animales en que se presentaba más la urolitiasis, si en gatos o hembras, los gatos no, si en gatos machos o gatos hembras. ¿Qué conclusión? Se analizó machos hembras, en qué se presentaba, macedades, por qué tipo de alimentos se presentaban, cuáles qué alimentos se estaban presentando y las muertes que se presentaban. Las muertes que se presentaban. ¿Cuál es una variable de su trabajo? Razón, ecuación, prevalencia. Las variables del trabajo, las variables. No indicadores que variables del trabajo. Las variables son todos aquellos atributos que usted tiene la capacidad de medir dentro del trabajo. ¿Qué se midió? Se midieron los animales enfermos, que fueron los datos que se proporcionaron, se midieron los 53 animales que se recolectó la información, de los cuales había 19. Déjeme la base de datos. La base de datos, la base de datos. ¿Fue perdón aplicando? Windows 3. La base de datos son los datos tabulados. ¿Dónde están las sesiones clínicas de los audios? Y el tema es que los ingredientes humanos. No, Eso sí, es no, un sí. la base de datos, ¿dónde está? No, si no lo entiendo, ese caso, por ellos se puede tener. Pero ¿dónde están los proyectos? Las clínicas. O sea, no hay base de datos. Sí, hay. ¿Dónde está? No lo tengo acá. No, acuérdate que yo le dije, el Sí, no. entregable es la base de datos. Sin base de datos yo no puedo confirmar que usted hizo 53 historias. ¿Dónde están las Sí. 53 historias? O sea, yo me comento también datos. Sí, claro. La base de datos hay que presentarla. La que yo dije, hay que presentar la base de datos. Hay que presentar la lista de datos. Hay que mostrar de qué clínica lo sacó, quién es el médico, todo más en una historia clínica, la foto en una historia clínica de su revisó. No, pues yo lo que O hice. sea, no es base de datos. Listo. Es que lo que yo hice fue tomar todos los datos que me proporcionaron allá y hacer precisamente las tablas. Sí, en las tablas saqué lo que fueron las patologías que se presentaban, las fechas, Por eso le las pregunto edades. cuáles son las variables. Déjeme ver la base de datos para ver variables. Usted pone la base de datos y pone perrito número 1 o gatito número 1, edad, de raza, el día que llega, los signos, los síntomas que le hicieron, la prueba, etc. ¿Dónde está eso? Para usted haber hecho eso. Sí, yo lo hice fue. Porque usted no me puede salir con el puente de piso, una tabla, no da nada. No, yo no hice las cantidades. ¿Dónde está? No está. No la hice, es que no la hice. Porque si no va a ser de dónde está. Pues tomé los resultados que me proporcionaron y precisamente sí. No, tiene que proporcionar. O sea, usted lo tenía todo en la cabeza y después empezó a hacer el cuadro. Porque usted para realizar sexo de pacientes en noviembre
Tiene que tener todo listado en Sí, noviembre. ¿verdad? ¿Dónde está listado los 9 de noviembre? Yo también me puedo inventar. Yo también puedo hacerlo. Y hacer un cuadrito y decir, era 53 y la empezó a repartir. No. Yo claramente le dije la base de datos que tenía. La base de datos de nosotros tenemos los datos. Usted tiene cuando menos un Excel y le dije, saque una fotito allá, una historia clínica. Sí. No, pues eso sí la puedo pedir ahorita, ¿no? No, ¿qué base de datos?